Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar solo un par de minutos más y ahorita comenzamos nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, profesor, está bien. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. Muy bien, me parece que ya es hora. Me parece que igual ya estamos prácticamente todos, entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy, Recording ¿ok? in progress. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Me parece que van iniciando su jornada. Vamos a empezar a trabajar. Ya vimos nosotros por ahí algunas cuestiones, ya hemos hablado un poquito de toda esta parte de las bases que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, en ese sentido, también ya hablamos un poquito de cómo vamos a trabajar el laboratorio, qué es lo que vamos a estar haciendo. Y el día de hoy, entonces, lo que nosotros vamos a estar trabajando o lo que vamos a estar viendo es precisamente algunas cuestiones básicas de qué es un circuito eléctrico y cómo nosotros lo podemos medir, qué parámetros podemos medir de un circuito eléctrico, que son los puntos esenciales para que nosotros aprendamos a realizar el análisis de los circuitos, ¿vale? Entonces, primero que nada, algo que es muy importante, recuerden que nosotros hablamos que en este caso la parte de teoría de los circuitos viene muy relacionado con fundamentos en sus materias de física. Prácticamente todo, las magnitudes físicas que nosotros utilizamos nos permiten tener una medida, ¿ok? Entonces, nos permiten medir diferentes elementos. ¿Y para qué es que nos sirve medir a nosotros? Nos sirve para cuantificar, saber cuánto tenemos de algo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, las magnitudes del sistema internacional, las que existen son para longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, que para nosotros va a ser de mucho interés, ¿vale? Temperatura termodinámica, intensidad luminosa y la carga. ¿Ok? También vamos a hablar un poquito de la carga, pero no vamos a profundizar en ello. Estas son las unidades básicas que existen para las magnitudes, en donde nosotros ahí podemos tener, por ejemplo, para la longitud, unidades de metro, para la masa los kilogramos, para el tiempo generalmente lo llevamos todo en segundos, la corriente se maneja en amperes, la temperatura en Kelvin, ¿vale? La intensidad luminosa en candelas y la carga en coulombs. Es muy importante que nosotros vayamos identificando las unidades, el símbolo, porque nosotros normalmente vamos a estar hablando de corriente, pero cuando nosotros veamos esta parte, este símbolo, esta unidad de medida, vamos a saber a qué nos referimos. Si nosotros vemos una V, vamos a entender entonces que nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la tensión eléctrica, o si vemos un símbolo como una herradura, que es la parte de el ohm, vamos a saber nosotros que estamos hablando de dispositivos resistivos, ¿vale? Entonces siempre es importante el que nosotros tengamos presente cuáles son las magnitudes
cuáles son las unidades que trabajamos, ¿ok? Entonces, otro de los puntos muy importantes dentro también de la parte, en este caso de las magnitudes, son todos los prefijos que generalmente se ocupan para poder representar con notación científica cada uno de los elementos que nosotros tenemos o cuando tenemos algún valor numérico, ¿ok? Aquí tenemos la parte del multiplicador, cuál es el prefijo e incluso tenemos también su símbolo, ¿no? Que es la parte de que a nosotros nos ayuda para identificar. ¿Eso qué significa? Si nosotros vemos, por ejemplo, en algún momento que tenemos esto, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué unidades tenemos ahí? Una M minúscula, una A mayúscula. Los miliamperes. Miliamperes, exactamente. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una K y un símbolo, en este caso, como de herradura? ¿Kiloohms? Kiloohms, exactamente. Entonces, nosotros eso es lo que vamos a estar manejando. La gran mayoría de las unidades que nosotros vamos a estar trabajando dentro de electrónica siempre van a tener, por lo general, un prefijo y ahorita vamos a ver el por qué, ¿ok? Entonces, algo que es muy importante que nosotros definamos y que conozcamos es la parte de lo que es la carga y la corriente eléctrica. Básicamente todo circuito eléctrico tiene un flujo de corriente, pero ¿qué es la corriente eléctrica? Para poderla definir, primero tenemos que hablar del concepto de carga. La carga en sí es una propiedad eléctrica. Esta propiedad la tienen todas las partículas subatómicas. Estamos hablando de la parte de los en el átomo, lo que nosotros tenemos, el electrón, el protón y el neutrón, ¿vale? Unos tienen carga positiva, otros tienen carga negativa, la otra es una carga neutra, ¿vale? Entonces, de física elemental, nosotros sabemos, hablando del electrón, que es una de las partículas subatómicas que nosotros conocemos, la carga, ¿ok? Es negativa y su magnitud es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Eso qué significa? Que en un coulomb nosotros tenemos 1 sobre, en este caso, la carga del electrón, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos esa operación de 1 sobre esta carga del electrón, nosotros vamos a tener que en un coulomb existen 6.24 por 10 a la 18 electrones. Si se dan cuenta, es un valor muy grande. Si regresamos a esto, estamos hablando de hexaelectrones. Ajá, hexacargas. Entonces, como es un valor muy, muy grande, normalmente nosotros vamos a hablar de valores comerciales de picocoulombs, nanocoulombs, microcoulombs, y eso hace que también al mismo tiempo la parte de cuando nosotros estemos calculando corrientes, tensiones, resistencias, estemos hablando entonces en realidad de algunos valores que son pequeños. Generalmente, sobre todo en electrónica, y como no vamos a utilizar alta tensión, vamos a estar hablando de valores de miliamperes generalmente. Incluso a lo mucho en algunas cuestiones ya de potencia estaremos hablando en el orden de amperes. Muy raramente vamos a estar hablando nosotros, al menos en esta materia, de kiloamperes, megaamperes, ¿vale? Prácticamente, entonces, lo que nos interesa a nosotros en el caso de la corriente es, aparte del miliamperes, microamperes, nanoamperes y el ampere, ¿ok? En cuestiones de resistencia es un poco diferente. En ese caso, lo que nosotros vamos a estar hablando, como las corrientes son pequeñas, recuerden que nosotros ayer mencionamos que existe una regla, una ley que nos relaciona lo que es la tensión, la resistencia y la corriente, ¿vale? Entonces, en este caso, si decimos que la corriente es muy pequeña, nosotros podemos entonces aquí despejar la corriente y tendríamos que es igual a la tensión entre el valor de la resistencia. Si este valor de la corriente es muy pequeño, esto significa que el valor de la resistencia es muy grande. Entonces, es más común hablar de valores de resistencia en el orden de kilos, de megas e incluso de gigaohms, ¿ok? De hecho, los valores comerciales que ustedes van a encontrar van a oscilar entre estos valores. No quiere decir que no existan resistencias más pequeñas o resistencias más grandes. Sí existen, pero va a depender de la aplicación que ustedes tengan para saber en qué lo quieren aplicar.
¿Vale? ¿Queda claro entonces toda esta parte? Ahora conocemos qué es la carga, o mejor dicho, recordamos de nuestras clases de física la parte de la carga y entendemos el por qué no vamos a utilizar unidades muy grandes dentro de nuestra materia para el análisis de los circuitos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. ¿No hay dudas? No, profe, de momento no. No. Ok, perfecto. Ok, entonces nosotros ahora hemos visto la parte de la carga, ¿no? Básicamente la carga la podemos definir en este caso que es la parte de nuestra partícula subatómica. Tenemos una carga positiva o una carga negativa. En el caso de la corriente siempre vamos a hablar de cargas negativas, es decir, de los electrones, ¿ok? Entonces, una característica peculiar de la carga eléctrica es que siempre está en movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros la podemos transferir de un lugar a otro, ¿ok? Y si nosotros podemos transferirla de un lugar a otro, debemos de recordar nuestro principio de conservación de la energía, ¿ok? No se crea, no se destruye, únicamente la estamos transformando. Entonces, como nosotros la vamos a mover de un lugar a otro, podemos decir directamente por la definición de nuestra ley de conservación de la energía que estamos haciendo una conversión de esa carga. Esa conversión se está realizando hacia la parte de nuestra carga eléctrica. Pero lógicamente, para que nosotros tengamos, en este caso, ese flujo de la corriente, es decir, para que comience a estar en movimiento la carga, necesitamos aplicar una fuerza electromotriz. Recuerden que de física nosotros sabemos, ¿vale?, que la fuerza por la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración. Los electrones también tienen masa, ¿vale? Pero ¿esto qué quiere decir? Si lo aplicamos en este caso a la parte que nos interesa a nosotros, que es la cuestión electrónica, nosotros vamos a aplicar una fuerza, pero esa fuerza es una fuerza electromotriz, un trabajo que me va a hacer que el electrón empiece a circular. ¿De dónde? De un conductor a otro o de una parte del conductor hacia otro. Y para ello entonces necesitamos un elemento que va a empezar a hacer precisamente que ese electrón se desplace. Y esa fuerza electromotriz va a ser alguna fuente de alimentación. Es decir, que ahí vamos a aplicar alguna tensión eléctrica, ¿vale? Estamos hablando de unidades de volts, ¿ok? Entonces, en un conductor, cuando nosotros conectemos esa fuerza electromotriz, la cual puede ser una batería, ¿ok?, las cargas van a empezar a desplazarse y este movimiento es al que nosotros le llamamos corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, la corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones dentro de un conductor, ¿ok? ¿Queda claro esa parte? ¿Queda claro qué es la corriente eléctrica? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, como estamos hablando de un desplazamiento, eso quiere decir que existe una velocidad o una razón de cambio. Entonces, si buscamos una definición todavía más formal de lo que es la corriente eléctrica, diríamos que es la velocidad o la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la corriente eléctrica en realidad lo tenemos Coulomb sobre segundo. Y un Coulomb sobre segundo entonces va a ser igual a un ampere. Entonces, si nosotros definimos esta razón de cambio, ¿cómo se definen las razones de cambio desde sus clases de cálculo? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es una razón de cambio? Una derivada. Exactamente, una derivada. Entonces, la corriente en realidad la podemos nosotros definir como la derivada de la carga respecto al tiempo. Y esta es la definición formal para lo que es la corriente eléctrica. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios, dudas? No, profe. No, profesor. Perfecto. Ok. Disculpe, perdón, nada más. Sí, Gabriel, adelante. En la definición colocó un delta sobre el igual, ¿verdad?
Ajá, sí, es como un delta, que es el símbolo como tal. Cuando ustedes encuentren ese, digamos, triangulito o ese delta arriba del igual, quiere Ajá. decir que es parte de cómo se define una expresión, ¿vale? De acuerdo, gracias, profe. No, de que al contrario. Ok, ahora, nosotros ya conocemos qué es la corriente eléctrica, pero algo que es curioso, si nosotros estamos hablando de cargas negativas, entonces lo que se mueve es el electrón. Antes se creía que lo que se movían eran las cargas positivas, pero en realidad lo que se va moviendo es el electrón. La carga positiva dentro de los circuitos eléctricos se le conoce como hueco, ¿ok? ¿Por qué se le llama hueco? Una carga positiva, nosotros la vamos a denominar como un hueco por el hecho de que en este caso lo que está circulando o lo que se va moviendo es el electrón. Entonces, para que el electrón se pueda mover o pueda estar en movimiento, eso significa que debe de entrar hacia un hueco o debe de ocupar el hueco dentro de alguna posición en el conductor. Entonces, en realidad, los electrones lo que hacen es ir ocupando estos huecos, como se queda aquí la carga negativa, pasa hacia este lugar donde está la carga positiva, este lugar se dice que se queda cargado con una carga positiva, es decir, ahora hay un hueco. ¿Eso qué significa? Que va a llegar otro electrón y se puede ir posicionando en esa parte. Y así va a empezar a moverse, ¿ok? Entonces, eso significa que dentro del circuito nosotros tenemos dos formas en las cuales se mueve la corriente eléctrica, dos sentidos. A uno se le llama sentido real, que es cuando las cargas se mueven de un electrón hacia un hueco, ¿ok? Es decir, de una carga negativa hacia la carga positiva, ¿vale? Pero eso implica que nosotros tendríamos que colocar siempre un signo negativo para hablar que estamos manejando un sentido real, es decir, desde la parte negativa. Realmente la corriente fluye de esta posición hacia acá. ¿De qué terminal negativa? La terminal negativa de nuestra fuente electromotriz, ¿ok? O nuestra batería, nuestra fuente de alimentación, como ustedes la nombren. Ese sería en realidad el sentido que tiene la corriente. Sin embargo, para que sea más sencillo el análisis de los circuitos, se utiliza algo que se conoce como el sentido convencional, que es el sentido estándar. Eso significa que se va a considerar que el electrón no es el que se está moviendo, sino lo que se está moviendo es la carga positiva. Eso significa que siempre vamos a utilizar este sentido. Entonces, si se dan cuenta, siempre vamos a considerar que la carga va a ir desde la parte positiva hacia la parte negativa. Es decir, que normalmente en los circuitos que se llegan a expresar de esta forma, las baterías, estaríamos hablando de que va en un sentido de las manecillas del reloj. No les recomiendo que se lo aprendan tal cual de esa forma en sentido de las manecillas del reloj, porque ¿qué pasaría si la fuente la tenemos al revés? ¿Vale? El sentido iría hacia acá, ¿ok? Entonces, nada más hay que tener cuidado con esa cuestión. Lo que sí es importante es que todo lo vamos a manejar nosotros mediante el sentido convencional. ¿Por qué? Porque ya es un sentido estándar a nivel internacional de cómo se maneja en realidad el flujo de la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, siempre que nosotros hablemos de sentido real, vamos a hablar de cuando nosotros estamos considerando un signo negativo dentro de nuestras corrientes. ¿Eso qué quiere decir? Matemáticamente, en algunos casos, en algunos análisis de circuitos, puede llegar a darnos corrientes negativas. Eso significa que la corriente que nosotros habíamos considerado en realidad está fluyendo en sentido inverso al que habíamos considerado, ¿ok? Pero, como les comento, el sentido estándar o el sentido convencional se adoptó porque es más fácil realizar los cálculos siempre con elementos positivos, ¿vale? Entonces, nunca olviden esa parte, tenemos dos tipos de sentido de la corriente, sentido real y sentido convencional. ¿Cuál vamos a trabajar? El sentido convencional, de más hacia menos, ¿ok?
Esto ya lo platicamos un poquito. Tenemos una relación que existe entre la corriente y entre la carga. ¿Por qué? Porque dijimos o partimos nosotros que la parte de la corriente es la velocidad o la razón de cambio con la cual la carga se está trasladando de un punto a otro dentro de un conductor. Entonces, sabemos que un ampere es a un coulomb sobre segundo y de esta manera nosotros tenemos en este caso la definición de la corriente. La corriente va a ser igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Esa es nuestra razón de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros recordamos nuestras clases de ecuaciones diferenciales, entonces sabemos que esta la podemos convertir en una ecuación diferencial en donde tendríamos que I por dt es igual a dq. Entonces, si integramos ambos lados, lo que vamos a tener en este caso es que la carga va a ser igual a la integral desde un tiempo inicial t0 a t del valor de la corriente que multiplica a un diferencial de tiempo, ¿ok? Que es precisamente este elemento que tenemos acá. Entonces, algo que sí es importante es lo que menciona esta nota. Por definición, la corriente no necesariamente va a ser una constante. Eso es algo que debemos de tener siempre presente, sobre todo cuando se trabaja quizá en el espacio de cuestiones de corriente alterna. Normalmente el valor de la corriente cambia con respecto al tiempo. A menos que nosotros tengamos una corriente continua, ¿eso qué significa? Que no está variando ni cambiando durante el tiempo. Pero por definición, si nos fijamos nosotros aquí, la corriente depende del tiempo, depende de cuánta carga circula en un determinado instante de tiempo dentro de nuestro conductor. Por lo tanto, la corriente no necesariamente va a ser continua. Y de ahí precisamente es el hecho que se defina corriente directa o corriente continua y también la parte de corriente alterna. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ok, muy bien, perfecto. Vale, entonces, para ir practicando un poco, les voy a dar unos 5 minutos para que hagan este ejercicio de lo que hemos nosotros hablado en este momento, para que vayamos viendo la relación entre la carga, entre la corriente, ¿vale? Y también podamos nosotros identificar el hecho de que la corriente, el decir que nuestra corriente no necesariamente es una constante, eso significa que nosotros podemos tener una expresión matemática para definir a nuestra carga o definir a nuestra corriente, ¿vale? Entonces, les doy unos 5 minutos, ¿les parece bien? ¿Les parece poco tiempo para este ejercicio? Léanlo primero. Tenemos una expresión de la carga, nos piden encontrar cuál es la expresión de la corriente, evaluar o calcular la corriente cuando el tiempo es igual a 2 segundos y después nos dan la parte inversa. Tenemos la expresión de la corriente de un circuito. Entonces, ¿cuál sería el valor de la carga dentro de un intervalo de 0 a 3 segundos? ¿Ok? ¿Queda claro lo que hay que hacer en el ejercicio? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Conforme vayan terminando, si gustan, van levantando la mano. Recording stopped.
¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Aranza, Claudia, Darío. Jacqueline, Carla, ¿todo bien? Michelle, Mitzi, ¿alguna duda? Paola. Consuelo, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. ¿Alguien ya lo terminó? Recording in progress. Muy bien, a ver, vamos a ver si gustan entre todos, para que no haya dudas, ¿vale? Vamos a ir resolviendo poco a poco este ejercicio. Primero, lo que nos están dando a nosotros es una expresión. Nos dicen que la carga es igual a 4t cúbica más 2t cuadrada menos t más 6, ¿vale? Creo que sí era ese. Déjenme revisar, si no me equivoqué. Ok, me parece que sí, sí está bien. Ok, perfecto. Entonces, nosotros tenemos esa expresión. Nos dicen que debemos de calcular cuál es la expresión de la corriente. Bueno, incluso lo correcto debería de ser expresar esto como Q de T, porque depende de T, es una función de T. Eso significa que debemos de calcular también la corriente respecto al tiempo o la corriente que depende del tiempo. ¿Esto qué significa? Sabemos que por definición la corriente, vamos a expresarla así, que depende del tiempo, es entonces la derivada de la carga respecto al tiempo, o es esa razón de cambio. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos de tener la derivada de 4t cúbica más 2t cuadrada menos t más 6, ¿vale? Todo esto respecto a nuestra variable que es el tiempo. ¿Esto qué significa? Si nosotros derivamos esto, es como si tuviéramos u a la n, 4 por 3 nos va a dar en este caso 12t cuadrada, ¿vale? Más 2 por 2 nos va a quedar 4t, aquí nos queda menos 1, ¿no? Derivada de una constante nos va a quedar igual a 0, ¿no? En realidad aquí si queremos la expresión, en este caso, ¿vale? Ya nosotros la tendríamos, voy a poner de aquel lado, pero ya tenemos, sería aquí más el 0, ¿no? No es necesario colocarlo, entonces tendríamos que esta es la expresión para todo instante de tiempo en la cual nosotros podemos calcular la corriente. Ahora,
tenemos un segundo inciso que nos dice qué pasa si el tiempo es igual a 2 segundos. Entonces, eso significa que debemos calcular I de 2. Sería 12 por 2 al cuadrado más 4 por los 2 segundos menos 1. ¿Y de cuánto les da esto? 12 por 4 van a ser 48 más 8 menos 1, ¿no? Es 56. ¿Perdón? 56. ¿Cuánto les da? 56, 55. 55. 55, perdón. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Vale? Ok, si les estaba dando ese resultado y vamos por buen camino. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ahí déjenme borrar esa línea. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, esa era, digamos, la parte del primer ejercicio. Ahora, en el otro ejercicio nos están dando algo muy semejante, solo que ahora nos dan la expresión de la corriente, ¿ok? Nos dicen que la expresión de la corriente, que igual depende del tiempo, es igual a 3t cuadrada más 5t menos 1, ¿ok? Y después nos dicen que debemos de calcular el valor de la carga. Aquí no nos dicen ya que dependa del tiempo. ¿Por qué? Porque nos dan un intervalo. Nos dice que tenemos un T0 igual a 0 y un T final o un T último, en este caso, de 3 segundos. ¿Ok? Entonces, esto nos va a servir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener entonces una integral. Sabemos que Q va a ser igual, en este caso, a la integral de T0 a T final o T, ¿vale? ¿De quién? De 3T cuadrada más 5T menos 1. Todo esto respecto del tiempo, ¿no? Esto es por la definición que nosotros habíamos visto o de lo que habíamos hablado hace un momento, ¿ok? Entonces, ya que tenemos nosotros eso, lo único que bastaría pues sería integrar. Para que sea más sencillo, lo que podemos hacer es dividir esto en 3 integrales, ¿ok? Entonces tendríamos aquí la integral de 3t cuadrada, diferencial de t, más la integral de 5t, que también va de t0 a t, por el diferencial de t, menos la integral de 1 por el diferencial de t, de t0 a t. ¿Sí? Ah, perdón, es que en la expresión original creo que no era 1, sino t. ¿Era t nada más, no 1? Era más 5t menos t. O no sé si ese sea Ok, un 1. cierto. Yo la veo como t. Era ajá, bueno, aquí era más 5t menos t. Bueno, en realidad sí debí de haber puesto menos 1, pero bueno, es prácticamente sería lo mismo. Entonces lo podemos hacer como el que tenemos ahí. Gracias por avisarme, no me había dado cuenta de eso. Eso significa que en realidad aquí si tenemos el 5t, en realidad nuestra expresión sería 3t cuadrada más 4t, ¿no? En realidad esa sería nuestra expresión. Entonces déjenme borrar esto. Ahí está, ¿vale? Entonces, si nosotros evaluamos, entonces, perdón, ya me cambié de pantalla. Para esta expresión tendríamos nuevamente nuestra integral, la podemos dividir en 2 integrales, de una vez lo hacemos 3t cuadrada, diferencial de t, que va de t0 a t, ¿vale? Y más, en este caso, la integral de 4t, diferencial de t, y vamos de t0 hasta t, ¿no? Como son constantes, las podemos sacar, esto nos quedaría 3, que multiplica al integral de t cuadrada diferencial de t, en este caso podemos sustituir ya los valores porque los conocemos, que es de 0 a 3, y acá nosotros integraríamos esto, que sería 4, que multiplica a t diferencial de t, y que vamos también de 0 a 3. Entonces, básicamente nosotros nos quedaríamos con estas dos expresiones, y si integramos esto nos quedaría 3, que multiplica a t cúbica sobre 3, ¿vale? Más 4 que multiplica a t cuadrada sobre 2. Y todo esto estaría evaluado de 0 a 3.
Entonces, este se va a cancelar y simplemente nos va a quedar aquí entonces t cúbica, y en este caso tendríamos 4 entre 2, nos va a quedar más 2t cuadrada, ¿vale? Si nos hubiesen pedido la parte de la expresión, perdón, ¿vale? Si nos pidieran la parte de la pura expresión que nosotros estamos buscando para la parte de la carga, que sería aquí nuestra variable Q, esta sería la expresión respecto al tiempo, la que nosotros tenemos, ¿ok? Pero nos dicen que sí la tenemos que evaluar, necesitamos un valor, entonces simplemente nosotros podemos evaluar también por separado cada uno de nuestros límites. Entonces, si nosotros evaluamos esto, tendríamos que evaluar cada uno de nuestras dos expresiones dentro de ese límite. Recuerden, ¿cómo hacemos esto? Límite superior menos límite inferior. Entonces, esto sería, si nosotros tuviésemos aquí 3 al cubo menos 0 al cubo, más puedo sacar el 2 y multiplico aquí en esta parte 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos 3 al cubo, nos va a dar 27. Luego aquí tenemos esto 0 y luego tendríamos este más 2 por 9, ¿no? Que serían 18. Y este sería entonces el resultado que nosotros tenemos de la expresión que nos habían pedido, ¿no? Que de cuánto nos da, 27 y 18 son 5, 45, si no me equivoco. Sí. ¿Vale? ¿Queda claro todo el proceso que realizamos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Básicamente, en este caso, es utilizar la pura definición. Eso es lo que nosotros tenemos, es lo que estábamos viendo de este lado. No hicimos otra cosa más que aplicar, en este caso, la parte de la definición de la corriente y la definición de la carga. ¿Vale? ¿Necesitan algún tiempo para copiar la resolución del ejercicio? Sí, por favor. Y por favor, profe. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Gustan que regrese a la parte de la derivada primero? Que sería este, y ustedes me avisan, por favor, y bajo la pantalla para que puedan revisar el otro ejercicio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda, comentario mientras están copiando la información? Perdón, escucho el micrófono abierto, pero no entendí. No sé si pueden repetirlo o en el chat también. Me avisan si gustan que baje la pantalla. O si necesitan que la haga un poquito más grande o que les explique qué dicen los garabatos también.
Profe, yo tengo bueno, no sé si me puede aclarar algo de favor. Claro que sí, Manuel, con todo gusto, dime. En la parte de arriba de la derivada, donde Q es la carga, ¿no? Y Ajá, la primera expresión que se tiene que derivar se deriva para que se pueda expresar como, la, como los amperios. O sea, se deriva todo esto a razón con el tiempo. exactamente. Porque recuerda que la carga como tal, nosotros la tenemos expresada en coulombs. Entonces, como tenemos una carga expresada en coulombs, recordemos que el coulomb es igual, en este caso, o mejor dicho, dentro de la corriente que la tenemos nosotros en amperes, el ampere es igual a coulomb sobre segundo. Pero como nosotros tenemos una expresión que depende del tiempo, en este caso, eso significa que se vuelve una razón de cambio. Si nosotros tuviésemos una carga constante, entonces lo único que hubiésemos tenido que hacer es la división entre la parte del valor de la carga y la cantidad de tiempo que nos estuviesen dando. Y con base a ello, nosotros encontramos el valor de los amperes. Pero como es una expresión matemática, eso significa que tenemos que ir a la definición formal, la cual es una razón de cambio, por el hecho de que es una velocidad. Recuerden, por ejemplo, en sus clases de física, nosotros sabemos que la posición es una variable que nosotros tenemos, pero si nosotros derivamos esa posición respecto al tiempo, lo que encontramos es una velocidad. Entonces, en este caso, la corriente, que es lo que nosotros estamos calculando, no olvidemos que es la velocidad con la que se mueven las cargas, es decir, los electrones, ¿vale? Entonces, es por eso que se deriva respecto al tiempo. Ok, está bien. Gracias. Muy bien. No, ¿de qué, Manuel? Con gusto. ¿Seguro que quedó claro? ¿Todavía hay alguna duda? ¿Todo bien? No, sí, es que mi duda era esa, de cómo pasamos de la carga a la corriente. A la corriente. Simplemente haciendo la derivada. Gracias. No, ¿de qué, Manuel? Con todo gusto. ¿Alguien más? Voy a bajar la pantalla para que termine. Perfecto. Para que puedan copiar la otra parte del ejercicio. Voy a hacerlo un poquito más pequeña. Para que se vea completo. Es una pregunta. ¿Qué pasó, Aranza? Dime. Antes de llegar al último resultado, Ajá. donde está el 2 paréntesis, ¿es un 3 menos 0? Sí, es 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Igual si no entienden lo que escriba, con todo gusto. No se preocupen, me pueden decir. La verdad es que no soy muy bueno utilizando esta parte de las tabletas para digitalizar lo que escribo, pero bueno, no se preocupen. Que no sea un impedimento para que podamos aprender. ¿Alguna duda, Gabo? Sí, respecto al resultado, considerando la función, o bueno, como lo había planteado al principio, ¿tiene el resultado? Si nosotros dejamos únicamente la función, sería esta de acá. No sé si es a lo que te refieres, No, si no... me refiero a que, bueno, ve que habíamos planteado la función con 3t cuadrada más 5t menos 1, ¿no? Que era creo que era el... Ah, ok. ¿De cuánto daba el resultado si nosotros tuviésemos el de 3t cuadrada más 5t menos 1? Sí, lo tiene. Si no me equivoco, si no hice mal mis cálculos, da de 46.5 coulombs. Ah, ok, entonces sí, está bien. Vale, gracias. ¿Vale? ¿Sí quedó bien? Perfecto, Gabriel. Igual si alguien lo quiere hacer para practicar, inténtenlo hacer. Esto fue lo que a mí me dio en el resultado. Espero que esté correcto. Creo que a Gabriel le dio lo mismo. Más 5t menos 1, ¿no?
Ese es el resultado. También evaluándolo de 0 a 3. Muy bien. ¿Ya terminaron, chicos, de copiar? Regresamos a nuestra presentación. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Vale. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en esta situación, nos pudimos haber percatado del hecho de que la corriente puede ser constante o puede cambiar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente que es constante durante todo un intervalo de tiempo, nosotros la vamos a conocer como corriente directa. Muchas veces se escribe como CD o a veces también lo ponen con mayúsculas, CD, o incluso en algunos libros de texto lo van a encontrar como CC, que sería corriente continua. El que sea continua, que sea directa, significa que es constante en el tiempo, que no va a variar. Sin embargo, normalmente es más común, sobre todo cuando se trabaja, en este caso, con la línea directa, es decir, la que entra a sus casas, la que baja de los postes. Generalmente estamos hablando de una corriente alterna y simplemente lo único que significa es el hecho de que tenemos una onda sinoidalmente que va variando en el tiempo. Por sí solo sabemos que una onda, la función seno, va cambiando en función del tiempo, ¿ok? Entonces, cuando va cambiando, decimos que tenemos una corriente alterna. ¿Por qué? Porque en un instante de tiempo podemos tener un valor de corriente, pero en un instante de tiempo T2, imagínense que esto es un T1, esto es un T2, vamos a tener otro valor. Pero si se dan cuenta, algo muy curioso, muy particular, por ejemplo, piensen que esto es un T3 y aquí tenemos un T4. En T3 la corriente es igual a 0 y en T4 también la corriente es igual a 0. Ahora, si ustedes piensan en este punto de acá, que este sería un T5 y acá tenemos un T6, recuerden que este sería la parte de nuestra magnitud. ¿Qué quiere decir? Que en T5 y T6 la corriente va a ser igual, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que la corriente alterna, aunque va variando en el tiempo, nosotros siempre vamos a tener ondas periódicas. ¿Qué quiere decir? Que bajo un determinado instante de tiempo se va a volver a repetir la misma forma de onda o la misma señal y por lo tanto el valor va a ser el mismo, ¿vale? ¿Queda claro esa parte? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro la diferencia entre corriente directa, corriente alterna? Sí, profesor, por mi parte sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vale. Entonces, nosotros ya hablamos. Profesor. ¿Qué pasó, Claudia? Nada más le molesto si puede regresar tantito, es que estaba haciendo como pues el gráfico, nada más. Claro que sí, no te preocupes, Gracias. no es ninguna molestia, al contrario. Ustedes me avisan, ¿vale? Para continuar. Listo, gracias. Perfecto, ¿no? Muy bien, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿O podemos continuar? No, profe, ya le tomé captura igual, gracias. Ok, perfecto. Nosotros de momento hemos definido solo una de las magnitudes que es muy importante dentro de la parte del análisis de circuitos, que de hecho es lo básico. En realidad lo que medimos nosotros es realmente la corriente. Sin embargo, medir corriente no es algo que sea tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros para poder medir corriente, y eso lo vamos a ver en nuestras clases prácticas, necesitamos abrir el circuito. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros partimos del hecho de que necesitamos una fuerza electromotriz que va a ser la que
inicie el flujo de los electrones, ¿vale? Y por ahí hablamos nosotros ya de un término que era el cortocircuito, que en realidad es cerrar el circuito. Si nosotros abrimos precisamente ese circuito y lo dejamos expresado de esta manera, un circuito en el cual solamente tengamos los conectores, ¿vale? Eso significa que la corriente no puede fluir. Aquí tendríamos un circuito abierto. Entonces, para que pueda seguir fluyendo la corriente y nosotros la podamos medir, en realidad aquí es donde conectamos las puntas de nuestro multímetro, ¿vale? Y una vez conectadas esas puntas, podemos hacer ahora sí la medición de lo que nosotros queramos. Entonces, nosotros ya vimos la parte de la corriente eléctrica, pero ¿qué pasa con la parte de nuestra fuerza electromotriz? Es decir, la tensión eléctrica, porque sabemos que la corriente eléctrica solamente se logra a partir de la aplicación de esa fuerza electromotriz, ¿ok? Normalmente esa fuerza electromotriz dentro de un circuito, ya lo habíamos mencionado, puede ser una batería o una fuente de alimentación, ¿vale? Aquí está mal escrito. También se le denomina a esta fuerza electromotriz como tensión eléctrica o diferencia de potencial. Esto ustedes ya lo han visto desde sus clases de física, ¿vale? Erróneamente nosotros llamamos a esto voltaje, ¿ok? Lo digo que es erróneamente porque en realidad solo tomamos la traducción, pero en realidad esta parte deberíamos nombrarla como tensión eléctrica. ¿Por qué? Porque la tensión es una fuerza y la fuerza que nosotros estamos aplicando es una fuerza eléctrica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, no hay dudas. Profesor. Perfecto. Vale. Entonces, en un circuito siempre vamos a tener nosotros el poder identificar algo que se le llama nodos, ¿ok? Muchas veces esos nodos son los puntos en los cuales nosotros hacemos una medición, ya sea una medición de corriente o una medición de tensión. Pero normalmente los puntos, en este caso, aquí por ejemplo, lo vemos en esta imagen, los cuales hemos nombrado A y B, ¿vale? La tensión que existe entre esos dos puntos se le conoce como un trabajo. Y recuerden que el trabajo es aquel que nos permite que la energía cambie, ¿ok? Entonces, en este caso, la parte del trabajo o la tensión eléctrica simplemente es aquello que nos permite mover la energía, es decir, la carga, desde un punto A hasta un punto B. Entonces, como es un trabajo, recuerdan ustedes, la definición de trabajo normalmente se representaba con la letra W. Entonces, en ese caso, la tensión que existe entre dos puntos o dos terminales siempre se va a definir como la razón de cambio de ese trabajo respecto a la carga. ¿Por qué? ¿Por qué no respecto al tiempo? Porque aquí lo que estamos cargando o lo que estamos moviendo es la carga, ¿ok? Entonces, la carga depende, en este caso, del tiempo, ¿ok? Pero directamente la tensión depende de la carga. Entonces, sabemos que en este caso la W va a ser una energía expresada en joules y ya habíamos visto que la carga se expresa en coulombs. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tensión, es decir, la unidad, que sí son los volts, por eso muchas veces le llamamos voltaje por el hecho de la unidad, el volt estaría definido en este caso como un joule sobre un coulomb, ¿ok? Entonces, debemos de señalar unos puntos muy importantes entre lo que es la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Primero, generalmente se habla de un término que es señal y la señal nosotros lo podemos aplicar tanto a una cantidad de corriente eléctrica como de tensión eléctrica, ¿ok? Esto generalmente se usa para transmitir información. ¿A qué me refiero? Normalmente
cuando ya se habla de cuestiones técnicas, ustedes van a escuchar hablar de la señal de corriente, la señal de tensión, ¿ok? Va a depender del término que ustedes quieran utilizar. Sin embargo, generalmente, tanto para la corriente como para la tensión, se utiliza el término señal, ¿ok? Ambas, como ya vimos, son funciones matemáticas, dependen del tiempo. La primera depende de forma directa, ya lo vimos, ¿ok? La segunda no depende de forma directa, pero si ustedes recuerdan la regla de la cadena, nosotros sabemos en este caso que la carga depende del tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, si nosotros tenemos esta parte, si queremos ver la energía que hay respecto al tiempo, tendríamos que utilizar, en este caso, la regla de la cadena y encontramos que en realidad, de forma matemática, ambas dependen del tiempo, ¿ok? Pero desde el punto de vista de ingeniería, se utiliza más el término señal. No vamos a utilizar el término función matemática, ¿vale? Para que tuviésemos nosotros el conocimiento de cada una de estas señales, por eso es que comenzamos a mencionarlo como función matemática, ¿vale? Yo ahí les comenté, tenemos esta función de carga y esta función de corriente. ¿Por qué? Porque de cálculo nosotros sabemos que es una función y podemos comprender entonces el significado físico del fenómeno, que es lo que está ocurriendo. Recuerden que todo modelo matemático en realidad para nosotros es la representación en papel, ¿vale? De un modelo físico. Es decir, un fenómeno físico siempre se va a modelar mediante una expresión matemática, ¿ok? Pero desde ahora ya le vamos a nombrar señal, ya no le vamos a llamar función matemática. Entonces, al igual que la corriente, como nosotros tenemos tensión, y recuerden que están relacionados, podemos tener tensión directa y tensión alterna, ¿vale? Entonces, en este caso, en este primer parcial, nosotros vamos a estar trabajando únicamente con corriente directa. Eso quiere decir que las tensiones que nosotros encontremos, siempre lo vamos a trabajar también como si fuese dentro de la corriente directa, una tensión directa, un valor constante. Pero para que en el análisis de circuito se pueda diferenciar entre la parte de lo que es la corriente directa y una tensión de corriente alterna, normalmente para corriente directa nosotros vamos a utilizar letras mayúsculas, tensión, corriente y el valor de la resistencia, ¿ok? Cuando hablemos de corriente alterna, nosotros vamos a hablar de una tensión, pero va a ser con una V minúscula y a veces las ponen en forma de representación itálica o las famosas letras cursivas, y en lugar de hablar de resistencias, por ahí vamos a introducir un término que es la impedancia. Pero ya llegaremos a ese punto. De momento, lo único que quiero es que no olvidemos que la corriente directa se expresa con letras mayúsculas, la corriente alterna con letras minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de mañana, cuando ustedes ya estén laborando de manera profesional, cuando generen la parte de sus negocios, van a saber si en algún reporte les dice tenemos 15 volts y si otro reporte les dice tenemos 15 y con una V minúscula, ¿qué quiere decir? Que esto es en corriente directa y que estos son en corriente alterna. Para eso es muy importante la notación, ¿ok? Entonces, otro punto importante entre estas dos magnitudes de las cuales estamos hablando es el hecho de que una tensión siempre se produce de forma muy común mediante una batería, ¿ok? Puede ser una batería, por ahí muchas veces ya les llamamos fuentes de alimentación de corriente directa. Puede ser batería, una pila, puede ser un eliminador, pero en realidad el eliminador es un transformador de corriente alterna a corriente directa. Y por su parte, toda la corriente alterna
necesitamos un generador, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vayan avanzando un poquito más en toda esta parte de su carrera, se van a dar cuenta que los generadores pues son unas instalaciones muy grandes en realidad, y muchas veces tenemos la parte de las termoeléctricas, o en su caso que estamos en energéticos sustentables, pues a lo mejor va a ser producida mediante un panel solar, o a lo mejor mediante algunos métodos de turbinas eólicas, ¿no? Pero en realidad estos métodos también, como nos dan corriente directa, existe un transformador para poderlo elevar a corriente alterna. Pero ustedes ya van a ir viendo poco a poco todos esos elementos. Por ahora, recuerden, estamos en fundamentos. Necesito que comprendamos bien todos los conceptos. Por eso esta diapositiva. La corriente eléctrica también siempre es dentro de un elemento. ¿Qué quiere decir? Que si no tengo cerrado el circuito, yo nunca voy a tener una corriente que circule por ese punto o por el elemento. Mientras tanto, la tensión eléctrica ocurre entre los extremos de un elemento o entre dos puntos. Esto va introduciendo un poco al hecho de que la tensión siempre se mide en paralelo y la corriente siempre se va a medir, en este caso, en serie con el elemento o el dispositivo que nosotros queramos analizar. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Todo bien, Darío? Elizabeth, Frida. Todo bien, profe. Rosa, Todo bien, profesor. Uriel, ¿todo bien? El profe Por mi adelante. parte, todo bien, profe. Cuando Ok. el transformador dijo que convertía corriente directa a alterna o al revés. No, el transformador normalmente, que es los que tienen los eliminadores, lo que hace es que nos convierte la energía normalmente corriente alterna a corriente directa. Ese es el nombre que le damos al dispositivo. Sin embargo, ahora con la parte ya de energéticos sustentables, nosotros tenemos otro elemento que también transforma de corriente directa a corriente alterna, ¿vale? O sea, sirve para ambos casos, pero va a depender de qué tipo de elemento estemos hablando o que estemos trabajando. Ok, profesor. Muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Bien. Ok. Entonces, dos elementos también importantes que se relacionan a esta parte de la corriente eléctrica y la tensión eléctrica son los elementos de potencia y energía. Estos conceptos están relacionados, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la potencia va a ser la variación del tiempo en cuanto a cómo se está absorbiendo la energía, y normalmente se mide en watts. Recuerden que en este caso nosotros habíamos hablado que W para nosotros es la parte de la energía o la parte del trabajo. Entonces, normalmente nosotros la potencia que la tenemos en relación a la parte de Joule sobre segundo, ¿vale? Siempre lo vamos a medir en watts, todo Joule sobre segundo. Es decir, la potencia nos indica qué tanta energía fue absorbida después de efectuarse un trabajo, ¿ok? Entonces, eso significa, y lo tenemos resumido acá, que la energía es la capacidad para realizar el trabajo. Eso lo sabemos desde física, ¿vale? Pero en este caso, la potencia es la variación respecto al tiempo de esa energía. ¿Qué quiere decir? Que es cuánto tiempo tardó para efectuarse un trabajo. Pero en este caso, si nosotros recordamos acá la parte de cómo se define nuestra tensión, que es la derivada en este caso de la energía respecto a la carga, y la carga sabemos que es en este caso, ¿vale? La teníamos acá, la parte de nuestra corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, nosotros podemos determinar aquí que la potencia en realidad es igual a la parte de la tensión por la corriente de forma matemática.
para que nosotros podamos encontrar ahí, en este caso, la expresión. ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente aquí de ecuación diferencial, lo que hacemos es que derivamos respecto al tiempo ambos lados y nos queda entonces que W es igual a la integral de la potencia respecto al tiempo, ¿no? Entonces, de esta parte, si nosotros nos quedamos con esta expresión, sabemos que la potencia es igual a la parte de la tensión por la corriente. ¿Por qué? Porque recuerden que la tensión que nosotros teníamos es igual a la derivada de la energía respecto a la carga, pero la corriente sabemos que es igual a, en este caso, la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, si nosotros sustituimos esos valores, simplemente nos va a quedar esta expresión, que es la tensión por la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, de estas ecuaciones es que nosotros sacamos o deducimos esta expresión que tenemos aquí de la energía y de la potencia. No las voy a deducir ahorita, no tiene caso, no estamos en un curso de cálculo, ¿vale? Pero no olviden que nosotros partimos de aquí. Si nosotros empezamos a hacer la sustitución de cada uno de estos elementos, vamos a encontrar que de esta forma nosotros podemos obtener la deducción para saber entonces que la potencia basta encontrarla con el producto de la tensión eléctrica por la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, aquí tenemos precisamente esta parte de la relación, que les digo, no voy a hacer como tal la deducción, se los voy a dejar aquí en realidad, en este caso, ¿ok? Por regla de la cadena, que ya habíamos manejado hace un momento. Entonces, si gustan, copien esta información o hagan una captura de pantalla, como ustedes lo decidan, para que puedan tener la deducción de que la potencia está relacionada con la parte de la corriente eléctrica y la tensión eléctrica a partir de la energía que se absorbe por un elemento. Es por eso que, no sé si han escuchado ustedes, muchas veces se menciona cuánta potencia está disipando el elemento. ¿Se han escuchado hablar o han escuchado esas frases cuando se habla de circuitos eléctricos? La potencia que disipa, la potencia que absorbe. Normalmente se habla de esos términos precisamente por esto, porque lo que hace es que absorbe o entrega potencia. Absorbe energía, entrega energía a un circuito. Entonces, esta parte también por ahí tómenla en consideración, recuérdenla, porque vamos a tener elementos electrónicos que van a absorber la energía y vamos a tener elementos que van a entregar energía o que van a generar, ¿vale? Entonces, los elementos que absorben, nosotros los conocemos como elementos pasivos, y aquellos que entregan o generan energía los conocemos como elementos activos, que por ahí, si se acuerdan, era una de las preguntas en el examen diagnóstico, ¿vale? Pero ya vamos recordando ahorita esos temas, esos conceptos, y creo que todo va quedando más claro. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba hace un momento. ¿Cómo se relaciona la potencia con la corriente y la tensión eléctrica? En realidad, nosotros decimos que si la potencia, en este caso, ¿vale? Es decir, la corriente multiplicada por la tensión es mayor a 0, significa que en este caso el componente está absorbiendo potencia. Si el producto es menor a 0, cuando nosotros lo realicemos, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente la corriente estaba en el sentido opuesto al que consideramos. Eso significa que el elemento está liberando potencia o está suministrando energía. Nunca olviden la parte de la ley de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿vale? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir cuando nosotros comencemos a ver o hablar de otra de las leyes que nos permiten el análisis de circuitos, que son las leyes de Kirchhoff, ¿ok? En donde nosotros
vamos a hacer la sumatoria de todas las tensiones debe de ser igual a 0 o la sumatoria de todas las corrientes dentro de un nodo debe de ser igual a 0. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Queda todo claro? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, algo que es importante simplemente ahí para que recordemos es que existe una relación entre la parte de cómo normalmente se llega a medir la potencia y la energía que se consume, es decir, a eso lo llamamos como consumo eléctrico. Y normalmente todos los aparatos electrónicos, si se dan cuenta, si algún día revisan, por ejemplo, el refrigerador de su casa, la televisión, incluso su computadora y demás, normalmente les va a decir cuánto es el consumo eléctrico que tienen. Y ese consumo eléctrico normalmente se da en una unidad que es watts por hora o watts hora, ¿ok? Y la conversión es que un watt por hora es igual a 3.600 joules. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estábamos hablando desde este punto, voy a regresar hacia acá, ¿vale? Donde lo tenemos, acá está, donde tenemos que el trabajo, la energía se da en la parte de joules. Si nosotros lo vemos de esta forma, tendríamos joules sobre coulomb, pero aquí tenemos coulomb sobre segundo, entonces si jugamos con las unidades nos queda joules sobre segundo. Y en realidad si queremos saber cuántos joules hay en una hora, pues simplemente multiplicamos esto por los 3.600 segundos que hay en una hora, y es por eso que a partir de ahí nos da este resultado o esta conversión de que un watt por hora es igual a 3.600 joules, ¿vale? Nada más esto, digamos, es para que lo tomen en consideración, sobre todo porque aquí ya es para hablar de dispositivos que normalmente hacen el consumo de la energía. Y también esa conversión es muy importante porque normalmente es la que se utiliza para poder hacer la medición de cuánto están consumiendo en la parte de su, por ejemplo, en su casa, y a partir de ahí se ajustan las tarifas para saber cuánto van a pagar de esa parte de su energía eléctrica, ¿vale? Voy a dejarles este ejercicio, si gustan, hagan una captura de pantalla que está en relación a todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, ¿vale? Y se va a quedar, digamos, como tarea para que ustedes lo puedan resolver. Lo revisamos, la solución de ese ejercicio, la próxima clase, ya para no consumirles más tiempo y puedan descansar un ratito en lo que comienza su siguiente sesión, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hasta este momento. Entonces recuerden, ya hablamos de magnitudes físicas, ¿ok? Sobre todo del sistema internacional, que son las que vamos a manejar, los términos de corriente eléctrica, de tensión eléctrica, por ahí mencionamos algunas relaciones como la parte de la potencia, pero básicamente vamos a trabajar más con corriente y con tensión, ¿vale? Sí, Gabriel, adelante. Sí, quisiera regresar, creo que son 2 diapositivas para el tema de relacionado a la tensión con la potencia. En esta... No, la potencia de la corriente, no, potencia con corriente y tensión. Estaba bien en el siguiente. Esta, ¿no? No, esas de las ecuaciones y la regla de la cadena sí me quedó claro, nada más aquí ¿no? Esa estaba bien. Perdón. Es esta, donde está la ley de la conservación de la energía. Ok. Esta parte o sea, le presté atención, pero no la copié, entonces quería hacer una captura. Ah, ok. No te preocupes, claro que sí, puedo volver a repetir. Lo que mencionábamos es que hay algunos dispositivos, recordemos ahí lo que decíamos, dispositivos activos y pasivos. Unos absorben potencia. ¿Qué quiere decir? Que el producto siempre va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque va a haber un valor de tensión medido entre sus terminales. Imagina que este es un dispositivo A que te va a absorber potencia. ¿Por qué? Porque dentro de estas terminales tú puedes medir la parte de una tensión.
y también vas a medir una corriente, pero dependerá del sentido de la corriente, ¿vale? Recordemos el sentido convencional, si va de más a menos, quiere decir que mi producto va a ser positivo, pero si lo tomamos en sentido en sentido real, siempre va de menos a más, entonces el producto es negativo. Como la ley de la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, quiere decir que toda la potencia que se absorba en un circuito debe de ser igual a toda la potencia que se está suministrando. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una fuente, por dar un ejemplo, de 30 volts y que está entregando hasta 10 amperes, si nosotros hacemos el producto rápido de la potencia, tendríamos acá 300 watts. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 300 watts van a estar distribuidos en todos los elementos que yo tenga en el circuito. Entonces, para que la ley de la conservación de la de la energía quede tal cual como lo tenemos aquí, quiere decir que la fuente me entrega 300 watts, eso significa que el circuito me consume 300 watts y de esa manera nosotros tendríamos los 300 watts en la línea y los 300 watts en el consumo. Eso básicamente es lo que quiere decir esta parte. Lo que se absorbe debe de ser igual a lo que se está entregando. ¿Vale, Gabriel? Sí, profe, entiendo. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Profe, La parte del ejercicio. Sí, Josué. perdón, yo no tenía duda respecto a lo que vimos hoy, pero sí tenía una duda respecto a lo que nos dejó descargar el programa, el Multisim. No Sí, lo Josué, ¿qué pude pasó? descargar. No sé si podrá mandarlo por correo, que no esté comprendido o de alguna otra forma. Déjenme No sé. ver si se los puedo mandar por correo, porque el detalle es que sí lo tengo que comprimir por el peso, porque si no lo... Sí, está muy pesado. Ajá, exactamente. ¿Pero te marca algún error al hacer la descarga o qué es lo que les marca? Sí, bueno, no sé si sea por mi computadora, pero como que se tarda mucho y llega un punto en donde marca error de conexión y ya no sigue. Y ya no sigue la descarga. Ajá. ¿Cómo le podemos hacer? Profe, ¿Vives aquí en la Ciudad de México o en algún otro lado? Sí, aquí en Ciudad de México. ¿Hay posibilidad de que mañana vayas a Zacatenco y te lo paso en una USB? Pues sí, profe, ¿a qué hora sería? Yo creo que sería más o menos como a las 10 de la mañana. Te lo Ok. pasaría ahí por cerca de Cime Zacatenco, ¿vale? Entonces, si quieres, bueno, tienes mi número, ¿no? Ajá. Sí, el que nos pasó al principio, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí. nada más si quieres me mandas un mensaje, yo voy a estar ahí por Cime Zacatenco en la mañana y ya nada más te diría dónde te veo y te lo puedo pasar por en una memoria USB y ya incluso si lo requieren, pues se ponen de acuerdo entre ustedes y quien tenga igual el problema, pues se lo van pasando, ¿no? Por Ok, profe. esa forma. ¿Vale? Entonces, si Sí, quieres, nada más llevas gracias. tu USB para que no tengas que cargar algún equipo de cómputo o algo, para que no haya ningún riesgo, ¿vale? Entonces, nada más lleva tu USB y yo te paso el programa. Ok, profe. Gracias. Muy bien. Sí, Jacqueline. ¿Sí se escucha? Se escucha un poquito bajo, pero sí te alcanzo a escuchar. Dime. Ah, bueno. Es que yo descargué el programa y pues sí me abrió, pero como que no sé si se instala. Es que Uriel me ayudó a hacerlo, pero nunca pude abrirlo. Ok. Si gustan, lo que puedo hacer es hago un pequeño video de cómo es la instalación para que ustedes más o menos chequen
y revisen si hay algún problema, ¿vale? Sí, Lo que tendrías que hacer a lo mejor va a tener que ser otra vez desinstalarlo, o bueno, igual no sé si quieras llevarlo el día de mañana y checo tu instalación en caso de que tengas la posibilidad. Yo sé que a lo mejor ahorita por las circunstancias pues no es tan conveniente que estén saliendo mucho, pero si tienen las medidas de seguridad adecuadas, a lo mejor pudiésemos verlo rápido la instalación el día de mañana, ¿vale? Quienes tengan la oportunidad de ir. Y si no, como les comento, se los paso a su compañero Josué y ya ahí se lo van pasando para que no tengan ningún problema. Pero lo más seguro es que sea alguna cuestión de que le falte algún archivo en la parte de la instalación. ¿Ok, Jacqueline? Sí. Ok, Gracias. bien. No, de que al contrario, sí, Gaby. Profe, una pregunta. Bueno, yo sí lo pude abrir y todo, solamente que me dice que solamente lo tengo que ocupar 40 días y que ¿cómo se dice? Que el programa va a expirar alrededor de 40 días y tengo que comprar, no sé cómo me decía. La licencia, ¿no? Una licencia. Licencia RA, no sé qué. Ajá. Eso es bueno, esa es la parte que les quiero, digamos, les explico, si quieren hago un video breve de cómo hacerle para que no les pida la parte de la licencia. Aunque por ahí trae un archivo TXT y de hecho ahí vienen las instrucciones, solo que vienen en inglés para que no les pida la parte de la licencia. ¿Vale? Pero de todas maneras, si quieren les preparo el video, solo que denme chance, yo creo que sería el fin de semana y se los enviaría. ¿Les parece? Ah, sí, perfecto, muchas gracias. Nada más era para ver si estaba correcto como que todo. No, sí está bien, nada más el detalle es que falta hacer ahí un ajuste, ¿no? El famoso crack para que no haya ningún problema en la instalación. ¿Vale? Perfecto, gracias. Ok, no, de qué, por nada. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Por eso es que todavía vamos a dar un tiempo para la parte de las prácticas, para que tengan el simulador y todo sin ningún problema. ¿Ok? Sí, profe, Bien. está bien. Perfecto. Pues si ya no hay más preguntas, chicos, o dudas, no olviden hacer este ejercicio, o bueno, estos 2 ejercicios, ¿vale? Y entonces nos vemos, me parece que ya es la siguiente semana, ¿verdad? Mañana no nos vemos. Sí, creo que nos vemos hasta el próximo martes. Cuídense mucho, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por haberse conectado el día de hoy. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Recording stopped. Gracias. Igualmente, Rosa.